En los años 90, un hombre llamado Harvey Francis Barnard fundó un movimiento muy singular y revolucionario llamado MESARA, que significa en español Acto de Reforma de Seguridad Económica Nacional. Y esta persona hizo lo que nunca antes nadie se había atrevido a hacer con respecto a cambiar el destino de cómo se maneja el dinero al principio en los Estados Unidos, una reforma sumamente nueva, algo que nunca se había concebido, pero que vendría a cambiar completamente el sistema financiero, primero de su país y después escalaría a niveles mundiales. Eso suena increíble, estaría súper bien que eso hubiera sucedido así, pero para comenzar, pues podemos decir que este señor, que ¿cómo se llama? Harvey Francis Barnard. Bueno, este señor Harvey Francis Barnard en realidad no hizo un movimiento ni nada de eso, sino que simplemente pues presentó un texto, la idea de una, vamos a llamarle como una reforma al sistema, y lo envió como algo que cualquier ciudadano en Estados Unidos podía enviar, ¿no? Como cualquier persona puede enviar una propuesta, ya si le hacen caso o no, es otra cosa, ¿no? Entonces, para empezar ahí, pues es algo que simplemente fue una propuesta, y este señor pues no era ni abogado ni nada de eso, sino que era un ingeniero, ¿no? Ingeniero, sí. Y curiosamente, lo que él pretendía era como abolir algunos impuestos, como el impuesto sobre la renta, en esta propuesta ciudadana. O reducirlo a un impuesto muy pequeño. No, más bien como abolirlo. Ya O sea, terminar. vamos a terminar con el impuesto sobre la renta. Que la moneda nuevamente que empezara a circular estuviera respaldada en oro, y algunas otras cuestiones que él pedía, sobre todo porque para él la economía como tal, como la conocemos hoy, ya estaba en decadencia y se necesitaba una transformación y un cambio, que estamos totalmente de acuerdo. Y como bien dicen, era una propuesta ciudadana. ¿Qué quiere decir? Que nunca se presenta en el Congreso, sino que más bien él imprime entre sus vecinos esta propuesta, hace creo que 1000 impresiones y se las empieza a repartir, y pues parece una propuesta muy interesante. O sea, tiene un sentido que a cualquiera de nosotros nos podría parecer pues un buen sentido, ¿no? Iba a ser Era algo una buena positivo, intención. una buena intención. Y esto fue entre 1989 y 1990. Ujú. Ahí comienza todo esto, ¿no? Aquí empieza la idea de Mesada, ¿no? Entonces él hace estos panfletos, manda la petición, y luego ¿qué pasa? Este documento es presentado ante el Congreso de los Estados Unidos con la intención de que fuera aprobado, cosa que hasta la fecha no se sabe que haya ocurrido. Y sin embargo, mucha gente todavía sigue pensando y sigue teniendo fe de esto, de que en algún momento se logró, pero que no fue publicado, que los resultados de ese intento que hizo esta persona no se publicaron, y que era también parte del plan mantenerlo, digamos que por debajo del agua. Es que eso que está diciendo es algo muy interesante, porque no se sabe mucho, pero cualquier persona puede presentar Sí, una solicitud de este tipo. O sea, no quiere decir que yo tengo que estar en la política o no, sino simplemente como ciudadano. sí, es Yo una puedo propuesta. generar una propuesta, llevarla ante el Congreso y pedirles que si la ven interesante, pues puede ser aprobada, puede considere. ser discutida, todo. Y esto es lo que sucedió, ¿no? Entonces, como pareciera, pues todo el sentido lógico, el sentido común, nos dice que en realidad, pues este documento, pues se entregó al Congreso, pero que en realidad, pues no hizo demasiado ruido, porque no hay ninguna evidencia realmente oficial de que eso haya sucedido. Sin embargo, pues hay personas que en los 90s y demás comenzaron a afirmar que sí había sucedido, pero que era todo así como súper secreto, ¿no? Sí, de hecho, esto trasciende a otra forma en la que se conoce este fenómeno, que es GESARA, que vendría a ser dirigida por una mujer de nombre Shaini Candance Goodwin. O fue quien lo hizo público, Exacto, ¿no? lo publica, pero digamos que también sigue siendo como esta línea, no tan abierta, pero sí cambia el nombre a GESARA, y lo que dice es que esta acta o este documento se acepta por parte de Bill Clinton, que Bill Clinton lo firma, y que supuestamente de manera secreta, para que no se expanda esta noticia y produzca una conmoción nacional. Y hay que tomar en cuenta que esta, ¿cómo se llama? Esta señorita. Le llaman la paloma de la unidad. La Ella también paloma se de la hacía llamar unidad. la paloma de la unidad. Eso sucede por ahí de los 90s, ¿no? O 2000. 2000. 2000. Ujú. Y esta señorita, pues hay que entender también que ella venía de la escuela de Ramtha y con todas esas cosas como metafísicas, y de ser una activista se convirtió ya en una especie de profeta, ¿no? Porque supuestamente ella, en todo el planeta, ella era la única que tenía como
el poder o como la autorización de dar a conocer esto al mundo entero en un blog. Era simplemente un blog en donde esta persona hizo eso, algo que personas como nosotros, en mi caso particular, en esas épocas del 2000, pues lo leí y me la creí todita, ¿no? Dije, mira, qué importante, y vamos a apoyar esta super ley que ya está aprobada en secreto, ¿no? Pero todo parece indicar que no fue así. Sí, y como que tendría, como lo estamos viendo, dos momentos, ¿no? Uno es cuando Harvey Francis Barnard hace Gesara, que se queda como lo platicamos. Nezara, perdón. La hace Nezara, que se queda como en el intento. Como en el intento nada más. Y la otra parte es cuando ya está Candice, hace esta global, o sea, como que lo lleva hacia lo global, ¿no? Sí. Y algo que pocos dicen es que este señor Harvey Francis Barnard, dígalo, sí. Sí, que él nunca admite, y él de hecho niega rotundamente que haya sido aprobado y que le haya concedido esta autoridad a esta mujer, ¿no? A Shandy Candance. Y de hecho dice que lo que dice la paloma de la unidad, ¿no? Esta señora, el mismo creador, digamos, que del proyecto de Nezara, que es Harvey Francis Barnard, la desmintió públicamente diciendo que todo lo que estaba diciendo era falso y que nunca había sido aprobada y que aparte era muy dañino lo que estaba haciendo. Eso, obviamente, en la narrativa que les gusta a la gente que cree en el Gesara Nezara, como alguna vez nosotros creímos, pues o no conocen este dato o pues simplemente lo pasan por alto, que es importantísimo, ¿no? Y este plan consistía en eliminar por completo las deudas de tarjetas de crédito, los intereses sobre préstamos personales o préstamos industriales o de cualquier otro tipo. Y esto no tiene en realidad un fundamento. Desde el punto de vista financiero y económico, no podría ser posible porque se quebraría totalmente la economía de un país, no se diga del mundo. Sin embargo, pues sí existía mucha gente que quería lograr esta reducción o completa eliminación de los impuestos y de los intereses, pero recuerden que todo el sistema financiero está basado en estos mecanismos. Sí, totalmente de acuerdo. Además, entender que como idea, o sea, si leemos la idea original, el proyecto está increíble. De hecho, creo que hasta el mismísimo Riquín Canallín, ¿cómo se llama? Ricardo Anaya, el del PAN, inclusive una de sus propuestas era un refrito, no sé si sabían, era un refrito de este proyecto de Nezara, que obviamente pues no se hizo, pero pues también lo hizo por una cuestión ahí popular. Es interesante y por eso lo traemos ahí el dato, pero pues no negamos que la propuesta es increíble, pero qué tan real pues es esto de que sí haya sucedido y que esté sucediendo en secreto. Eso es lo que estamos poniendo en tela de juicio, porque después de que pasa esto es cuando comienza toda una serie de revelaciones y de secretos y todo impresionante, ¿no? Y como decimos, suena muy interesante todo esto. De hecho, dentro de lo que decía esta Goodwin, ella decía que el plan estaba perfectamente hecho, que incluso Bush como que no lo quiso aprobar, que según ya estaba en el Congreso, y que el problema estuvo en que vino el 11 de septiembre y acuérdate que según Bill Clinton sí la había ya firmado. Bill Clinton sí, pero Bush no, que también lo mantenía en secreto. Y entonces llega el 11 de septiembre del 2001 con el famoso 11S y como que el plan se viene para abajo, pero que ya era algo que según esto ya no podía frenarse. Claro, e inclusive se llegó a decir que ese fenómeno espantoso sucedió porque habían frenado el Gesara Nezara, ¿no? El proyecto. O sea, sí, y llegaron a tal grado para impedirlo que entonces por eso sucedió el ataque, ¿no? Sí, claro. Y además también, como decimos, como lo empiezan a manejar ya de una manera global, en teoría pues las fronteras incluso caerían, ¿no? El oro otra vez nuevamente regresaría con el poder que se supone que se necesita para la economía. Y que debería ser. Que debería ser. Y ya manejaban algunas cuestiones un poquito ya más, pues podríamos decir, conspirativas, donde se manejaba que incluso las personas que tuvieran deudas financieras ante los bancos, se les iban a perdonar esas deudas y adicional a que, bueno, se iban a saldar las deudas financieras bancarias, como lo platicabas, Master, se le iban a entregar a las personas ciertas cantidades de dinero. Obviamente cuando tú escuchas esta narrativa, pues es algo muy atractivo, ¿no? Muy interesante que tú dirías, pues yo quiero entrarle a eso. Sí me gustaría un cambio. Incluso se hablaba de que en algún momento iba a haber un apagón y durante 3 noches iba a suceder el apagón y cuando ya regresara la luz ya iba a ser el cambio radical en el mundo. Y qué bueno que comentas eso, Masterlen, porque aquí es donde empieza toda una serie de
interpretaciones donde empezaron a unificar un montón de mitos y de profecías y de cosas con esto del Gesara Nesara. Entonces, la famosa profecía que se atribuye primero a la Virgen de Fátima, que son los famosos 3 días de oscuridad y a otros santos y demás, ya se empieza a atribuir al proyecto de Gesara Nesara, y entonces van a ser 3 días donde vamos a estar desconectados de la luz, de la electricidad, de las comunicaciones. Entonces empiezan a adaptarlos, y aparte hay que tomar en cuenta que surge el famoso fenómeno de Q, el movimiento QAnon, ¿no? Que también es, si les gusta, podemos también hacer un programa específico sobre eso, pero también empezaron a unirlo junto con esto de QAnon, y empezaron a surgir otros voceros, como por ejemplo Benjamin Fulford, que había trabajado en la revista Forbes en el área de Asia. De repente renuncia a ese trabajo y empieza a decir que él es parte de una organización secreta japonesa, y empieza a hablar de los bonos del oro y empieza a darle más poder a esto del Gesara Nesara, y es el que empieza a introducir la idea de los white hats, los sombreros blancos, que son como gente dentro del Pentágono y dentro del mundo que está luchando contra todo esto, porque prácticamente ya está, y es una lucha que hasta la fecha, hasta el día de hoy, siguen sin poder terminar, ¿no? Están en eso. Pero aquí es donde te preguntamos qué tanto realmente puede ser esto cierto y qué tanto esto puede ser pues realmente falso, y lo estamos abriendo precisamente desde una honestidad pura, o desde el corazón, siendo objetivos. Si eres una persona que no sabías estos datos y creías en el proyecto de Gesara Nesara, pues ábrete a escucharlos. Si eres una persona que nunca había escuchado esto, pues puede ser que también sea, que sí sea cierto y que esté sucediendo. No lo sabemos, lo único que estamos haciendo es presentándote las dos caras de la misma moneda para que tú decidas pues si es cierto o no es cierto, ¿no? Y todo esto se ha llamado así como teoría de conspiración porque se ha mantenido, digamos que en sitios alternativos. De hecho, gran parte de ellos se ven bastante rudimentarios, algunos sí se ven ya como más armados, pero lo que sucede es que en estas redes es donde principalmente se difunde esta idea de los gobiernos ocultos, de las élites que están buscando de algún modo controlar todo el dinero del mundo y que no se distribuya la riqueza. Volvemos a lo que decía Master Iván, que me parece muy certero, que todos los países buscan una mejoría en la parte económica. Todos estamos buscando que la riqueza se distribuya de una manera mejor, pero estas líneas o estas vertientes son las que, digamos que de manera muy, muy paralela a la economía global como la conocemos, sostienen que ya se están haciendo estos movimientos, inclusive lo llegan a asociar con pequeñas mejorías o cambios que ocurren en el sistema financiero que conocemos, lo asocian con que tuvo que ver el proyecto de Nesara Gesara con eso, ¿no? Sí, o sea, y aquí es donde el problema es que hay dos opciones, ¿no? O realmente fue como una especie de chisme de algo que tuvo una buena intención, que fue el señor Francis que sacó todo esto, y que pues simplemente ya no pasó y ya, y que alguien pues tomó esta idea, la hizo viral porque pues quería tener más atención o hacerse pasar por alguien muy importante. Después de ahí se siguió replicando, pero esto ha llegado a niveles extraordinarios como hasta los mismísimos extraterrestres, ¿no, Master Len? Sí, llegó incluso a decirse que pues lo que estoy platicaba del comando Ashtar también estaba involucrado, sí, ¿no? Incluso por ahí una persona que se llama Sheldon Needle dice que iba a haber una visita de ovnis que venían en una forma benevolente a este planeta y que nos iban a ayudar junto con Nesara y todo este movimiento para que se hiciera este cambio. Pero hay un dato que creo que es muy importante y que lo mencionemos, y es que cuando a Francis Barnard no le hacen caso, o sea, cuando él publica los panfletos y todo, como no escucha que lo sigan mucho los políticos, él decide publicarlo en internet. Y parece que ahí es cuando Goodwin lo encuentra y ella empieza a hacer lo que estamos platicando, o sea, la otra teoría, como que alimenta todo esto. Como si ya hubiera sido hecho. Como si ya hubiera sido hecho, y le mete todo lo que estamos platicando. Pero también otro dato muy importante es que Barnard fallece en el año de... 2005, me parece. 2005, sí, fallece en el año del 2005. Y antes de que él falleciera, él conoce este proyecto de Gesara y pues dice que pues no, o sea, nada de lo que está diciendo ella que es mentira, o sea que él no está de acuerdo en todo lo que está ya publicado en Gesara. O sea, en pocas palabras, Francis Bernard dice que todo eso es falso. Que es falso, o sea, no. Es que ahí también ocurre una cosa muy, muy curiosa, que es que esta mujer
la que se hace llamar la paloma de la unidad, en realidad no es que esté buscando tanto enriquecerse con su movimiento o con lo que está haciendo, sino que lo que busca es generar una solidez en su imagen en las redes. Bueno, esa es una opción, Master, porque también está la parte de que sí pidió donaciones. Sí pedía donativos, sí pedía, pero ahora, o sea, no era que, por ejemplo, pagaras una membresía No. por pertenecer a alguno de los sitios o así. Hasta ese momento sí, no. Hasta ese momento no, sí pedía donaciones y todo, pero el punto de eso era que ella buscaba una especie de notoriedad para que fuera considerada más como una especie de oráculo, como una pitonisa, sí, o algo ya un poco más elevado, un poco más asociado con cuestiones esotéricas y canalizadoras, porque también por ahí dijo que cierta información la canalizaba y que esta información no estaba en ninguna otra base de datos, solo sino ella, que solo ella lo recibía y solo para conocerla solamente podía ser por su conducto, ¿no? Ajá. Sí, suena un poquito raro. Ya sectario, ¿no? Acá secta, cuando alguien te maneja que la información solamente es exclusiva de alguien, sí, ya empieza a ser un poquito preocupante porque suena a sectario. Suena oculto también. Suena oculto, ¿no? Como nada más yo soy el que te puedo dar la verdad. Y no podemos negar que por todo lo que estamos platicando pareciera un poco sectario, ¿no? Ya si le mezclas extraterrestres y todas estas razas, canalización y todo, pues pareciera un poquito ya fuerte este tema, ¿no? Y aparte, aquí ya, o sea, cuando ya se empezó como a descontrolar, ¿no? Se está descontrolando, como dice la canción. Todo esto es cuando ya vinieron todas estas narrativas extraterrestres y demás. Y aparte, pues estas ideas de, mira, es que si te das cuenta, tal político ya no es él, es un clon, porque el otro ya lo tienen apresado en Guantánamo. Las máscaras, ¿no? Usan máscaras, tienen un brazalete de detección en la pierna, ¿no? Entonces ya empieza como una distorsión que nosotros, o sea, por nuestra lógica o por nuestro sentido común y lo que estudiamos y analizamos, te decimos desde nuestra perspectiva que puede estar totalmente equivocada, pues todo esto suena a que es muy falso, ¿no? Es totalmente falso y que se está jugando pues con las ganas de que todos queremos un mundo mejor. Y aparte que, honestamente, la propuesta es increíble, es maravillosa, o sea, debería de hacerse seriamente, pero pues todo parece indicar que es algo que no está muy limpio y lo peor de todo es que sí se ha prestado a un montón de fraudes, ¿no? Y es que también ahí lo podemos equiparar, por ejemplo, con lo que hizo McAfee, que McAfee sí estaba creando un sistema computacional y un sistema muy complejo. Ese también, si les gusta, podemos hacer un programa sobre McAfee, que es interesantísimo lo que él hacía, que también lo desaparecieron, dijeron que había sido un accidente y todo eso, pero pues toda la gente que lo seguía sabe que fue silenciado, ¿no? Y eso también conecta con todas estas, digamos que ramas de estos movimientos, porque principalmente lo que se busca en esto es que efectivamente se cree un colapso financiero. Ya estamos viendo en este momento en la historia del mundo y con los fenómenos geopolíticos que es muy probable que sí haya un cambio de las finanzas a nivel mundial, pero definitivamente dista mucho de ser como se menciona en el proyecto original Mesara y todavía más en el proyecto Gesara, porque la economía tiene un funcionamiento muy preciso, ¿no? Claro. Sí, y obviamente pues en algún momento, como todos los sistemas del mundo, va a haber un momento en que colapse. Sí. Pero no sabemos nosotros si va a ser como dentro de lo oscuro, o sea, dentro de un segmento nada más. De hecho, ha estado tan involucrado tantas cosas dentro de este movimiento que incluso por ahí se decía que había una asociación de Saint Germain. También, claro, sí, le han que metido. Decían que era de ahí, que iba a dar, quién sabe, un cuatercillón de millones de dólares para que se eliminaran las deudas de los estadounidenses. Sí. Ahora, yo he escuchado hablar, en algunos momentos he visto videos donde se habla de que Donald Trump sí menciona que va a desaparecer el impuesto sobre la renta, y dice en algunos años. Y eso, según él, porque está viendo que está obteniendo a mí me parece que eso es como un diles que sí, pero no les digas cuándo. Por eso. Ahora aquí, entre paréntesis, Masterland, hay algo raro. Y es que el documento original del señor, ¿cómo se llama? Francis, ¿verdad? Se llamaba Drawing, bueno, como limpiando el pantano. Draining the Swamp. Draining the Swamp. Y lo raro es que el mismo Donald Trump en algunos discursos ha dicho esas palabras. Entonces, hay de dos, ¿no? O hay de tres, ¿no? Es simplemente una coincidencia,
es parte del Gesara Nesara Donald Trump y todo esto es cierto y estamos en una conspiración a niveles increíbles. Y la tercera, pues es una persona que sabe de estos temas y le encanta hacer eso para tener más seguidores también, ¿no? Sí, claro. Y a lo mejor utiliza hasta eso, como tú dices, para un beneficio propio. Claro. Ahora, estamos hablando de que supuestamente esto ya iba a ser global. Pero si Donald Trump lo dice en una conferencia, está hablando de Estados Unidos, no está hablando de algo mundial. Ah, no, Así es. claro. Sí, claro. Para eso necesitaríamos nosotros llegar a que existiera un gobierno mundial. Y para eso falta muchísimo tiempo. Incluso en el mismo Estados Unidos, de acuerdo a lo que he estado leyendo, o sea, si Donald Trump lanzara una ley como de ese tipo, podría ser, tendrían que evaluarlo cada uno de los estados, porque cada uno se rige de acuerdo a sus propias leyes, y ver si lo aprueban o no. O sea, no es tan fácil como decir, en todo Estados Unidos se va a hacer. Lo que pasa es que la economía de cada país es diferente y está conectada con múltiples niveles que sí tienen que ver a nivel internacional con todos los países, pero cada país tiene su propio ISR, cada país tiene su propio sistema de impuestos, y como estamos viendo en Estados Unidos, cada estado. Cada estado. Y además de esto, pues yo hago una pregunta. Si fuera cierto, si fuera real esto, vamos a abrir nuestra mente. Y si fuera real esto, ¿por qué personas como este cuate que agarraron, Snowden, que sacó este hacker que sacó un buen de cosas, ¿por qué él nunca habló de nada de Gesara Nesara? Sería de los primeros en decir, ahí van a estar sucediendo esto. Claro. ¿Por qué John McAfee, el gran creador del antivirus, que si les gusta podemos hacer un programa de él que es extraordinaria toda su historia, por qué él tampoco nunca dijo nada de, miren, todo esto es cierto? Ninguno de estos personajes importantes, el mismísimo Julian Assange tampoco nunca ha hablado de esto de Gesara Nesara. Entonces es raro que todos estos personajes pues no hablen de esto, a menos que sea algo súper secreto. Y aquí es donde se encuentra el problema, para ir cerrando, ¿no? Y es que, ¿cómo podemos saber si esto es verdad o no? Nuestra parte racional, nuestro sentido común, todo aquello que pues nos hace pensar y dudar de las cosas, nos dice, todo parece indicar que esto es falso, ¿no? Pero hay una parte también como de emocionarnos, de querer que esto suceda, que decimos, bueno, pero puede que sí sea cierto, pero podría ser que sea un buen fundamento para algo, ¿no? Sí, es que fundamentalmente es algo bueno, pero hasta ahorita inclusive se han propuesto fechas en las que supuestamente le darían dinero a las personas, a miles de personas, por medio de depósitos bancarios o cheques o no sé cómo, y hasta el momento no ha sucedido, hasta el momento no ha ocurrido. Obviamente quienes siguen estas ideas piensan que es porque el mismo sistema financiero los frena o los mismos gobiernos no lo permiten, pero hasta el momento no ha ocurrido, ¿no? Sí. No se ha repartido ninguna cantidad de dinero a nadie, no se le ha dado un dólar, ni un peso, ni un bolívar, ni un nada a nadie proveniente de este proyecto. Y sobre estas mismas ideas pues ha surgido este famoso sistema económico cuántico que pues si nos vamos también a lo que sabemos, de manera oficial públicamente, pues todavía no logramos todavía la computación cuántica así como para hacer todo ese sistema. Es cierto que se está en eso, o sea, grandes bancos están intentando dominar y lograr eso, pero es algo que oficialmente no se ha logrado. Estamos todavía muy lejos de eso, así como de la inteligencia artificial consciente, estamos muy lejos de eso. Al menos lo que se puede investigar de manera oficial, tal vez de manera privada en súper secreto, a lo mejor el Pentágono y cosas así, o la URSS ya tienen sistemas cuánticos, no lo sabemos, o el DARPA. O el DARPA, pero sigue siendo todavía un poquito de como tener la esperanza o la ensoñación de que suceda sin ningún hecho o prueba real. Pero esto mismo, pues, se han hecho también muchos fraudes con esto del QFS, de criptomonedas, se han hecho esto de las medbeds o las camas que supuestamente te curan, canalizaciones y un montón de, pues, realmente fraudes avalados por la idea de Gesara Nesara, y eso también hay que tener, pues, cuidado, ¿no? Sí, porque incluso yo diría, pues, si a ti te gusta esta teoría, incluso si a mí me preguntas si la teoría de Barnard me parece interesante, a mí me parece súper interesante. A mí me parece increíble. Y creo que en algún momento no negaría que pudiera suceder, o sea, porque el sistema económico está ya en decadencia. Y lo único que te podríamos, o sea, como que te queremos platicar desde aquí, desde Códigos del Multiverso, es que tú también tienes en todo tu derecho si quieres creer en todo esto, pero lo único que sí observa, porque a veces cuando convertimos esto en verdad absoluta, es muy probable que alguien llegue y te diga, oye, pero fíjate que para que se logre necesitamos de tu cooperación y entra de esta pirámide donde tienes que depositar tanto porque en algún futuro se te va a venir 10 veces más el dinero. Claro.
ten cuidado en ese tipo de cuestiones porque no va a suceder así. O sea, yo siento que va a ser un proceso lento, que sí es necesario, Sí, pero es una buena idea, sí. pero que no va a ser como algo caótico y que va a venir desde las sombras y No, tiene que ser algo extraterrestres, sistematizado y va a ser poco a poco. porque el mismo sistema lo va a necesitar en algún momento, ¿no? Exactamente, porque no le va a quedar de otra, ¿no? Ujú. Bueno, pues esperamos que toda esta información les resuene, les guste y también, pues con mucho cariño, con mucho amor, entiendan que pues esto simplemente somos 3 amigos que estamos compartiendo estos puntos de vista, no tenemos la verdad absoluta Así es. y si tú tienes datos o cosas que digamos, mira, eso está bien interesante y no sabíamos, pues ahí nos comentas, obviamente siempre con esta energía de amistad, de cariño y pues o cosas que ahí nosotros no pendientes. sepamos sobre Exacto. estos mismos temas o cualquier otro, pues déjanoslo ahí, ¿no? Sí, claro. Sí, si se les aparece por ahí el profetizo y les dice, oigan, coopérenle porque traigo unas ganas de pisar, pues no, o sea, No, eso no Una tiene nada que ver. donación, una una donación donita ahí. ahí, por favor. Cuídense mucho.